La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jesús Sotomayor Garza es magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia para La Laguna. Bienvenido, buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, don Juan. Marcela, buenos días. ¿Licenciado? Sí. Buenos días. Buenos días. Para que comente con el auditorio sobre esta reforma constitucional que crea los tribunales laborales que suplirán a las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuáles van a ser las ventajas del nuevo sistema de justicia laboral? Bueno, pues precisamente es una reforma trascendente, es una reforma de mucho calado, porque por 100 años en México las juntas de conciliación y arbitraje estuvieron resolviendo o estuvieron viendo todo lo referente a la justicia laboral. Pero a partir del año, es decir, la reforma del 2017, de una iniciativa del presidente de la República, se traslada la justicia laboral a los poderes judiciales de la Federación y de los estados de la misma. O sea que se van a crear, en lugar de juntas de conciliación, juzgados de conciliación. Ahora van a ser juzgados de conciliación. Se está esperando el reglamento de estos juzgados para poder iniciar esa labor. Usted me comentaba que acaba de enviar al Congreso del Estado lo referente a una iniciativa en cuanto hace al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esto es muy importante también porque este Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Coahuila va a tener como función conciliar los intereses del trabajador y del empresario, vamos a llamarle así, o del empleador, para el efecto de que pues se avengan en las reclamaciones y se evite judicializar un asunto, es decir, que no llegue al juzgado laboral. Es una idea de la propia reforma del año anterior, para el efecto de que hasta donde sea posible se evite que el trabajador y el empresario vayan a juicio. Ahora, en la iniciativa que ayer tuvo su primera lectura en el Congreso de Coahuila, diferencia dos instancias, una que pertenece al municipio y otra que pertenece al Estado. En cuanto a los tribunales laborales que suplirán las juntas de conciliación y arbitraje, dependerán del Estado. Sin embargo, hay otra instancia del municipio, es la que tratará de conciliar para que el asunto no llegue al Tribunal del Estado, o si nos pudiera ampliar un poco más la explicación. No, bueno, el Centro de Conciliación Laboral es estatal, don Juan. Ese va a ser un centro que va a depender directamente de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila. No, los municipios, por ejemplo, se dice que la sede de ese Centro de Conciliación Laboral se va a ubicar en la ciudad de Saltillo, pero en todas las, ¿cómo se dice? Para integrarlo correctamente, van a poner en cada uno de los municipios un centro de conciliación laboral. A eso se refiere la iniciativa. Es un centro laboral del Estado de Coahuila. ¿Y cuáles serán las ventajas? Es decir, la diferencia de lo que es la actual Junta Local de Conciliación y Arbitraje y lo que serán los tribunales laborales. Estamos hablando que con eso podría terminar el coyotaje, podría terminar los tinterillos que se ofrecen como intermediarios para alargar los pleitos con el patrón y supuestamente dejarle una mayor cantidad al trabajador. Podrá terminar incluso con las mafias que se dan al interior de los sindicatos, que son los que controlan estas juntas de conciliación y arbitraje. Sí, definitivamente, porque los juzgados laborales van a depender del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Es decir, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial va a ser quien vigile, quien esté pendiente de todas las situaciones que se presenten en estos juzgados
laborales, como lo hace con los juzgados civiles, familiares, mercantiles, de oralidad en la actualidad. Es decir, entran de lleno a la reglamentación del Poder Judicial del Estado de Coahuila, que es una reglamentación que tenemos, por ejemplo, cómo se designa a un juez por examen de mérito. Tenemos que presentar un examen para acceder a un puesto, secretario, actuario, ¿verdad? Se formaliza aquello y se profesionaliza, más que formalizar, se profesionaliza la administración de justicia, que es lo mismo que va a acontecer ahora. Ahora, quien pretenda ser juez laboral tiene que pasar un examen de conocimientos, ¿verdad? Ya se hablará en el reglamento pues de los requisitos y de todo lo que debe ser, que deben de ser los mismos que en la actualidad se dan para quien quiera acceder a un puesto de juez de cualquiera de las ramas del derecho que se ven. ¿Podría darnos algún ejemplo, licenciado, de cómo, de un caso en específico, de cómo se da ahora y cómo se daría ya con el nuevo sistema de justicia laboral? Bueno, nosotros vemos en la actualidad cómo la Junta de Conciliación de toda la República, lejos de ser judicial, es administrativa. Depende del Estado también, pero nosotros, como usted sabe, el Poder Judicial es un poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Es uno de los tres poderes que la Constitución señala y que ha señalado en Coahuila al menos desde 1824, la división de poderes. Nosotros pertenecemos a un poder, el Poder Judicial, y como tal hay una autonomía completa, una independencia. No dependemos absolutamente para nada de otro, del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, esto es para el ciudadano una garantía de que pues las cosas van a marchar correctamente. No digo que en la actualidad no marchen bien, pero usted me ganó en cuanto a la cuestión de las mafias que se hacen por los sindicatos, las centrales, etcétera. Ya afortunadamente en las juntas se ha profesionalizado en el sentido de que quien vaya a participar en un juicio debe demostrar que es abogado, debe contar una cédula profesional, tal y como acontece con nosotros. Acá nosotros, si yo no acredito que mi cédula se encuentra o mi título se encuentra registrado en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no me permiten acceder ni a un expediente. Hay una mayor formalidad y ahora desde luego se pretende que en la materia laboral, ya en el Poder Judicial, como parte integrante del Poder Judicial, se dé esto ya de una manera profesional, que haya una seguridad en la administración de justicia. Le comentaba hace unos momentos, no es, voy a hacer una precisión, no era que fuera injerencia del municipio, perdón, es del Poder Ejecutivo ¿Sí? y otro del Poder Judicial. Quisiera que nos hiciera esta aclaración porque en la iniciativa que presentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, señala crear a cargo del Poder Ejecutivo el Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, y luego dice incorporar dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de los estados a los tribunales laborales. Era ese el planteamiento que le hacía, es decir, primero van al Poder Ejecutivo para tratar de conciliar, y si no hay esa conciliación ya van a los tribunales laborales. Exactamente. Fíjese usted, históricamente en Coahuila para 1840, 50, había una reglamentación que se decía que primero se debería de intentar la conciliación antes de acudir a un juzgado. Ante el mismo juzgado se intentaba la conciliación. Si yo no demostraba que traté de conciliar, no me aceptaban mi demanda. Ahora en este caso, primeramente se debe de intentar la conciliación, ¿verdad?, entre las dos partes, entre el trabajador y el empresario.
para el efecto y ante una dependencia, como usted bien lo está señalando, del Ejecutivo del Estado, dependiendo directamente del Ejecutivo, este Centro Laboral de Conciliación. Lo que no va a acontecer con nosotros somos autónomos, somos independientes, el Poder Judicial, pues. Ahora, es evidente que no ha habido una total y absoluta independencia del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en lo que tiene que ver con las juntas de conciliación y arbitraje y los juzgados laborales. Con esta nueva legislación podríamos aspirar a un verdadero equilibrio de poderes y que se diera esta independencia entre el Ejecutivo y el Judicial. Definitivamente. Siempre ha existido, yo le digo, en mis 25 ya casi años de magistrado, ha habido una independencia y un respeto sobre todo de los otros poderes para el Poder Judicial. No hay interferencia, no hay absolutamente nada. El Poder Judicial se maneja de una manera autónoma. Y qué bueno que lo laboral se incorpore al Poder Judicial para mayor seguridad tanto del trabajador como del empresario. Bien, pues es importante que como ciudadanos conozcamos esta legislación que, bueno, apenas se le dio su primera lectura en el Congreso del Estado, pero seguramente va a pasar por parte del Legislativo. Ahora le pregunto en su calidad de cronista de Torreón, no más bien no preguntarle, sino felicitarlo porque nos hicieron llegar este folleto de crónicas de Torreón con la fuente del Pensador, y muy interesante porque, bueno, ahí nos habla de la historia de esta fuente del Pensador y aclara lo que muchos ciudadanos torreonenses tenían el concepto erróneo de que era el pensador de Rodán el que estaba en esa fuente, cuando el pensador de Rodán, bueno, está desnudo, está vestido y es de Miguel Ángel Buonarroti. Pero muy interesante este proyecto. Si pudiera hablarnos un poco más y qué otro tipo de crónicas de Torreón se van a incluir, porque tengo entendido que este es el segundo, licenciado. Sí. Mire, ya tenemos para enviarlo ahora en el mes de marzo. Yo dije que los mandáramos los dos juntos. Tenemos el del monumento a Benito Juárez, ubicado en la Plaza Mayor, y el del monumento del Cristo de las Noas, que son íconos aquí en la región lagunera y más en Torreón. Entonces, vamos a tratar de todos los monumentos, por ejemplo, el de Madero, que está allá en la antigua estación del ferrocarril, el de Don Raúl, que está aquí en el Boulevard Revolución. El de la cabeza de Morelos. También, digo, ver esa situación, que pobre escultura han dado de la feca a la meca. Sí. Y ahora, también usted, don Juan, tratar de los edificios, las construcciones, que también se han vuelto un ícono aquí, por ejemplo, la Casa del Cerro, Mudéjar, la Casa Mudéjar, ¿verdad? Por poner nada más dos ejemplos. Además nos falta el Torreoncito que le llaman, que está allá por la prolongación de la Avenida Juárez, donde están las instalaciones del Museo del Algodón. Esa es la idea. Me han propuesto, porque aparte de eso, Juan, quiero decirle, tenemos ya un cómic para los niños de sexto de primaria y tercero de secundaria, que los vamos a obsequiar con la historia de Torreón en monitos, ¿verdad? Para que ellos, yo tengo esa preocupación de que haya identidad torreonense, lagunera y pertenencia, que tengamos ese sentido de pertenecer a una región que pues todos quienes hemos nacido aquí, quienes han vivido aquí, pues llamamos a nuestra región. Excelente. Bueno, pues doctor Jesús Sotomayor Garza, magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia para La Laguna y cronista de Torreón también. Gracias por su participación aquí en Contextos. Al contrario, como siempre, a las órdenes. Gracias.